Buenas tardes, voy a dar inicio a la clase en línea de organización industrial. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya estoy grabando. Muy bien. El tema de hoy se llama Inventores financiados por hombres de negocios billonarios. Vamos a hablar de cómo la innovación durante el siglo XIX recurrió a financiación mediante estos empresarios que tenían mucha riqueza. Sabemos que en el siglo XIX fue cuando... Vamos a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla. Laura Quiroz, una pregunta. Sí, dime, Laura. Escribe tu pregunta o activa el micrófono. El parcial entra hasta lo que vamos a ver hoy. Son una actividad de sabio que voy a activar hoy hasta el domingo. Lo iba a poner de miércoles a viernes, pero me surgieron unos contratiempos. Entra hasta lo que vemos hoy, es decir, slides 5A. Bien, no sé si están viendo mi pantalla. Vamos a seguir entonces. Innovación durante el siglo XIX. Era un periodo donde no existían todavía los laboratorios de investigación y más bien se caracterizó por tener unos inventores individuales que trabajaban con las uñas. Por eso los llaman inventores heroicos. ¿Cómo se financiaban? En parte porque durante este periodo ya existía el sistema de las patentes que mencionábamos en clases anteriores y las patentes eran lucrativas. Entonces, si tú podías demostrarle a un socio que ibas a tener acceso a una patente muy rentable, él te podía financiar. Ese sistema de hacerse en sociedad con un magnate, con un millonario, es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Era un sistema de financiación rudimentario, primitivo, pero funcionó bastante bien durante el siglo XIX. Entonces va a haber un gran contraste entre la clase de hoy, donde hablemos de inventores individuales financiados por mecenas, y los inventores del siglo XX que trabajan en equipos, en laboratorios de investigación y desarrollo de I+D. Comencemos reseñando a este inventor del siglo XIX, comienzos del siglo XIX estadounidense, llamado Gale Borden. Gale Borden fue el creador de la leche condensada, la inventó y la patentó. Este es un aviso de la
publicidad de la época de la leche condensada de Borden. Él es famoso porque lo financió, la financiación, el sistema de financiación de él fue también en asocio con un millonario que fue el comerciante Jeremiah Milbank, quien lo financió con $100,000 en esa época. Un segundo ejemplo es el de John Ericsson, quien a comienzos del siglo XIX inventó el motor de aire caliente en su taller y lo financió el empresario Cornelius de la Mata. Otro ejemplo es el de Linus Yale Jr. Me dicen si han escuchado algunos de estos. Yale Borden, John Ericsson, Linus Yale Jr. Yale fue el inventor de la cerradura de tambor de pines y fue financiado por el empresario Henry R. Town. Para que entendamos qué fue lo que inventó Linus Yale, vamos a ver un extracto de este video. Key. Everything lines up and the plug turns. Entonces piensen que en una época en la que no existía los candados, piensen en este inventor apellido Yale, se escribe Yale, desarrollando en su taller este sistema ingenioso que yo creo que le cambió y transformó la vida de las empresas, las fábricas y todos los lugares que requerían seguridad y que requerían candado. Esto en español, el pin tumbler lock, se traduce como llave de tambores de pines. Y aquí está en este video si quieren ver la explicación mecánica de cómo funciona, si alguna vez se les despertó la curiosidad de saber en qué consistió ese invento. Entonces, uno de los mensajes en toda esta presentación de mostrarles estos inventos es cómo el espíritu de la época era que uno se podía hacer millonario con un poco de ingenio, patentando estos productos que surgen totalmente de la creatividad y la imaginación de inventores individuales. Esta por eso se le llama la época de los grandes inventores. No puedo poner mucho más del video por temas de copyright, pero ahí está la explicación de cómo funciona. So we covered the case of one key for one lock. There's another case. Let's say there's a building where there's a different key for each door. Tal vez sí lo han visto indirectamente porque uno conoce, ha visto muchos candados uno en la vida y estos son los que traen impreso la palabra Yale o Yale. Entonces, eso es en reconocimiento a la empresa de este señor. Sigamos en el tiempo con otro gran inventor muy conocido que era Nikolaus Otto. Este inventor era alemán, inventó un motor que lleva su nombre. Este motor, ¿por qué es importante? Porque fue un predecesor del motor de combustión interna, que es como funcionan actualmente los motores de las motos y de los automóviles. Ahí también hay libros que reseñan cómo lo financió un empresario, gracias a que tenía una buena idea que era patentable. El empresario se llamaba Eugen Lange. Otra forma de reconocer a Otto es que su hijo sería el fundador de la BMW. Aquí también podríamos ver un pedacito de cómo funciona ese motor. Ustedes en sus casas, si tienen tiempo y tienen curiosidad, alguna vez se han preguntado cómo funciona el tema de los pistones en un motor, pueden ver el video completo, solo voy a mostrar unos segundos. Si mi conexión lo permite, está un poquito lenta hoy.
Oye, toda la semana ha estado así. Ven, quito la publicidad. Hola, soy Ana Marín y soy directora de Digitales acá en México. The Otto atom is a combustion engine and is considered to be a technological. Like the fuel charge. A four-stroke Otto engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes. Bien, yo no entiendo mucho de esto, pero aparentemente son unas explosiones que por eso se llama combustión de un combustible que hacen que el gas se expanda y jale el pistón para arriba y para abajo. Y el movimiento del pistón para arriba y para abajo, con un enramado mecánico que hay por aquí, unos engranajes, hace que se muevan las ruedas de los automóviles. Una cosa supremamente ingeniosa. Si alguna vez se han preguntado cómo surgieron, el precursor del motor de combustión es este motor Otto, en honor al apellido del señor inventor. Entonces lo financió un mecenas en Alemania en esa época. Mecenas significa una persona adinerada que patrocina a artistas y a inventores. Siguiendo en el tiempo, otro alemán, Gottlieb Daimler, fue financiado o estuvo en una sociedad con el empresario Max Dutenhofer. Fue uno de los inventores inventó uno de los primeros automóviles del mundo. Miren la época. Nació en 1834 y murió en 1900. Elisha Gray, estadounidense, vivió a finales del siglo XIX e inventó un prototipo del teléfono. Y hay una gran controversia y muchos documentales sobre este tema, de que algunos afirman que este señor, Elisha Gray, fue el verdadero inventor del teléfono y no el que todos nos enseñaron en el colegio, o por lo menos a mí me lo enseñaban en mi colegio, que el inventor del teléfono había sido Alexander Graham. También están las historias de cómo lo financió un médico que era millonario que se llamaba Samuel S. White. Al parecer, Alexander Graham Bell tuvo acceso a las patentes, y si recuerdan la clase de patentes, cuando uno va a hacer la solicitud, deja unos documentos disponibles para cualquier otro que quiera consultarlos, incluyendo los rivales. Y en ese proceso parece que Alexander Bell se le adelantó unos minutos, unas horas, y le robó la idea prácticamente. Siguiendo en el tiempo, este señor Hiram Maxim, financiado o en sociedad con Edward Vickers, sería su mecenas, desarrolló un invento interesante en el sector del armamento que se llama la ametralladora. Nuevamente les conseguí una explicación de cómo funciona la mecánica de eso. Son súper interesantes y son unas maravillas de la ingeniería estos inventos, porque no requieren de programas de computador ni de computadores, sino puros diseños mecánicos. Entonces solo puedo poner unos segundos. Aquí en la mitad explican el funcionamiento interno. Nuevamente, todos estos productos patentados y hicieron millonarios tanto al inventor como a su financiador. Miren que quien lo financió le daría luego el nombre a las ametralladoras, marca Vickers. Vamos con otro, hay una lista grande. Sí, el siguiente se llama Wilhelm Maybach, también alemán y compañero de estos señores que presenté antes, Otto y Daimler. Maybach fue un inventor de múltiples mejoras a los motores de combustión y su mecenas, su financiador fue Max Dutenhofer. Pasamos a Alexander Graham Bell, inventor disputado, controvertido, pero se le asocia con la invención del teléfono, financiado por su suegro, por Gardiner Hobart.
terminaría fundando una empresa que es una de las empresas que más ha invertido en ciencia, tecnología e innovación en laboratorios de I+D, que se llama la AT&T. La fundó en 1885. Y los laboratorios Bell, en su nombre, son mundialmente famosos por hacer buenas innovaciones. Entonces, de todas maneras, así uno no le asigne el crédito de haber inventado el teléfono. Definitivamente es una persona trascendental para el sector de la innovación. Veamos un poco de la explicación de cómo funciona el teléfono de la época de Alexander Bell. Esto me pareció bastante curioso porque funciona como con un líquido, una tapita con un líquido abajo. Yo no sabía eso. Todos me conocen como Joaquín, el de las sillas, pero no, mi nombre real es Jorge Quetzalcóatl. Y además de actuar, me gusta viajar y vivir. The Telegraph Network alerted the world to the benefits and opportunities of global communication, but the technology had gone as far as it could. If we were to be truly connected, not bad, and it's, you know, you get something out of it, and that first recognition must have been really promising. But although it looks like an electrical signal, it doesn't perhaps then prove that it sounds like one. So now. Entonces este era el sistema original. La demostración que está haciendo aquí este señor en esta época moderna es hablarle al cono, y aquí hay una tapita con un ácido, con un líquido que vibra y que transmite una señal eléctrica a este sistema que lo proyectaron luego a este televisor para ver cómo modulaba la voz. Súper interesante. Yo no conocía ese funcionamiento interno. Échenle una mirada. Sigamos con este inventor, Nikola Tesla, nacido en 1856, fallecido en 1943, de origen serbio, pero vivió en Estados Unidos. Inventó un montón de cosas trascendentales, pero se le asocia principalmente con la invención del sistema de corriente AC, o sea, corriente alterna, electricidad AC, que es el gran competidor del sistema DC que se usa en todo el mundo. Inicialmente fue un ayudante de Thomas Alva Edison, y cuando se separó de Edison para formar su propia empresa de inventos, lo financió Alfred S. Brown. Este señor es mundialmente famoso y hay películas y documentales sobre él. De hecho, hoy en día hay una empresa de automóviles eléctricos, la empresa de Elon Musk, no sé si lo conocen, y se llama Tesla, en honor a ese inventor. Dicen que era un genio. Siguiendo en el tiempo, encontramos a Henry Ford, que su apellido lo van a reconocer obviamente por la marca de automóviles. Nació en el 63, murió en 1947, y en su empresa se inventó el primer automóvil barato. Lograron abaratarlo por razones que vamos a ver en las siguientes slides de laboratorios de investigación y desarrollo. A Henry Ford también lo financió, gracias a la expectativa de patentes lucrativas, el millonario William Morphy. Entonces miren, ese es el logo original, perdón, el actual desde el 2003 de la Ford, con toda su evolución en el tiempo. En la época en que vivía Henry, se usaban estos dos. Sigamos con Herbert Henry Dow, siglo XIX, finales del siglo XIX, inventor de múltiples procesos químicos, financiado por Katie Style. Lo reconocerán el apellido por que le da el nombre a, por ejemplo, la fábrica de Dow Chemical, que tiene sede en Cartagena. Reginald Fessenden, inventor de múltiples aparatos de radio, también tiene su historia asociándose, gracias a la patente de esos aparatos de radio, con el empresario Hay Walter Jr. Entonces, en el siglo XIX, el mensaje principal de estas slides era mostrar algunos ejemplos de que la financiación de la innovación se daba por inventores individuales,
trabajaban con las uñas se les conoce como los grandes inventores o los inventores heroicos. Creo que me parece que deben haber reconocido un par, por ejemplo a Tesla de esa lista, o a Thomas Alva Edison, no sé si lo mostré, inventor de la bombilla. De pronto no lo mostré porque Alva Edison fue financiado más que todo con la riqueza personal, familiar y de fruto de sus primeras patentes, no tanto por asociarse con algún millonario. Pero sí fue una época en la que la gente estaba en el albor de la revolución industrial, produciendo inventos, y el sistema de patentes que estaba recién implementado en Estados Unidos le dio unas grandísimas ventajas en términos de avances en la industria. Lo que vamos a ver es que eso va a contrastar muchísimo con los esfuerzos del siglo XX, que son caracterizados, al menos hasta 1970, por lo que se llama el laboratorio industrial de I+D, que ya son equipos donde hay unas tareas estandarizadas y no depende tanto de la inventiva individual de uno de los inventores, sino que hay un presupuesto, hay un director de laboratorio, etcétera, etcétera. Vamos a ver un recuento como el que hicimos hoy. En próximas clases vamos a ver un recuento aplicado a los laboratorios de I+D. Muy bien. Para la próxima clase, por favor, Jason ya está en Xavi. Vamos a avanzar 2 slides ese día, o sea, el próximo... no, el próximo jueves hacemos una slide. ¿Cuál va a ser? La que le sigue a esta. Si volvimos la 5A, te dicen para el próximo jueves, por favor, la 5E, que se llama crowdfunding o micromecenazgo en español. Ya está en Sabio, se llama Semana 05. Bien, yo me quedo en línea, voy a terminar de subir a Sabio el enunciado del examen para que lo voy a abrir ahora y queda abierto hasta el domingo. Debo pasar notas de segundo corte. Los que eligieron la opción 2 se las cambiaré en el tercer corte cuando entreguen los trabajos, que recuerden que tienen una menor extensión que todas las otras actividades. Bien, muchas gracias. Recuerden ponerse al día y nos estamos hablando. Cualquier pregunta lo atiendo en el horario de atención. Hasta luego. Ahí queda la grabación. Estoy subiendo los enlaces a YouTube. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Chao a todos.